de gente con una gran trayectoria y conocimiento del tema, sus propias perspectivas sobre cómo fueron los procesos de inserción de sus respectivos países al mundo, cómo lo pensaron, cómo lo diseñaron, cuál fue la estrategia, por un lado. Y por el otro, escuchar también sus pensamientos con relación a eso que mencionaba Alberto, por dónde va el mundo actualmente y por supuesto por dónde va la región. Esas son las líneas generales que nosotros le hemos pedido a estos conferencistas que de alguna manera toquen en sus respectivas conferencias. Y como les decíamos, hemos invitado a gente de la región, de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile y de Bolivia. Todos ellos tienen ciertas diferencias en cómo pensaron básicamente también estos procesos de inserción. Vamos a dar inicio. Este ciclo de charlas tengo acá, como siempre ocurre, uno tenemos gente con una gran trayectoria, los currículos son muy largos, así que solamente voy a tomar algunos puntos. Vamos a empezar con la ponencia del señor Sergio Abreu de Uruguay. El doctor Abreu es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, tiene una maestría en Administración Pública y Finanzas Públicas por la Universidad de California del Sur, Los Ángeles. Es especialista en Relaciones Económicas Internacionales, en Derecho del Comercio Internacional e Integración Económica, es senador de la Nación de Uruguay, fue ministro de Industria, Energía y Minería, fue ministro de Relaciones Exteriores, fue presidente del Comité de Negociación de la ONU Uruguay, vicepresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, ha sido presidente de varias comisiones del Senado, y también fue árbitro para la solución de controversias entre los estados partes del Mercosur, designados justamente por Paraguay y Uruguay. Me quedo en esta parte, así que el doctor Abreu, le invito ya a que pueda pasar. Buenas tardes, señor expresidente de la República del Paraguay, señores ex cancilleres, señora ex canciller, autoridades que han organizado este evento, legisladores, ciudadanos y ciudadanas del Paraguay, de mi Paraguay. Ustedes saben que yo estaba pensando en entrar en PowerPoint y venir con estas modalidades. Lo había preparado y dije, bueno, pero si yo transmito en la pantalla, es posible que se distraiga la gente. Y creo que es muy importante reflexionar sobre estos temas. Mi condición casi de veterano de guerra, el haber sido negociador del Mercosur en parte de su etapa, de Lolo Preto, donde le tocó negociar con Celso Amorín, con Guido Tela, con Luis María Ramírez, el orgullo de trabajar con él. Y uno en estas cosas tiene la primera reflexión no es un acto de cinismo, pero sí un acto de realismo. Los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Quizás un poco más diluidos algunos u otros, pero cuando las asimetrías son muy claras también, es muy difícil administrar esos intereses, porque la natural relación de los países más grandes siempre tiende al entendimiento bilateral. Y esto no es una queja, ni siquiera es una manera de encarar el destino de un país o la inserción de un país desde un punto de vista de pesimismo, porque por suerte somos orgullosamente integrantes de nuestros estados y comprometidos con los procesos de integración, porque también sabemos que detrás de todo esto hay gente, hay personas, y familias que quieren trabajar, que quieren oportunidades y que tienen que manejarse también con las respuestas y las soluciones que dan desde el sector político quienes tienen la obligación de representar. Y también es cierto que en las negociaciones no es el resultado que uno quiere, es el que se alcanza, es también
el juego difícil de las insatisfacciones compartidas. Es decir, cuando estamos integrados y cada día más integrados, porque la globalización nos da determinados aspectos que no podemos excluir ni podemos aislarnos, tenemos que vivir de cara a una gran transnacionalidad. Hoy 2/3 del comercio mundial se hace intraafricano, ni siquiera se hacen prestados. Y hoy el 2/3 incluso del transporte y de todo se realiza hemisferio norte-norte. Más allá de las crisis que nosotros conocemos y que se están sufriendo, nada menos que en Estados Unidos y en los países desarrollados. Pero las cadenas de producción, la productividad, la tecnología, va creando las condiciones para que los países no tengan otra alternativa que trabajar en conjunto, que complementarse, que administrar sus condiciones de Estado nacional sobre el concepto de la regionalidad, pero no sobre el concepto de la licuación de la identidad nacional. ¿Qué es eso? Y entonces, cuando uno ve todo esto y las dificultades que tenemos, en un mundo que hasta parece paradoxal, que la economía de Europa y la economía de Estados Unidos se anuncia un crecimiento aproximadamente de 1,2 en Estados Unidos, con una crisis europea donde no está el tema económico simplemente planteado, sino además la suerte de un sistema de integración que funcionó sobre la supranacionalidad, sobre la autoridad de Bruselas, la autoridad de la moneda única y sobre muchos aspectos que hoy están agarrados o aferrados al euro como el último salvavidas de un proceso de integración para poder evitar una fragmentación que podía ser suicida desde el punto de vista económico y político para una Europa que hizo la integración para consolidar la paz. Todos estos temas los miramos desde aquí, los miramos desde nuestro hemisferio y los miramos nosotros, los uruguayos, los países más chicos y los paraguayos. Yo siempre digo que ser uruguayo o paraguayo no es una condición, es una profesión. Y ahora necesita posgrado. Y entonces cuando tenemos esas asimetrías y convivimos con países grandes, estamos en el ámbito de la intensidad de los afectos, de los buenos y de los malos, pero en la intensidad de los afectos. Lo que tenemos que administrar con claridad es, no sea que de tanto que nos quieran, cada vez que nos abrazan, nos pongan al borde del paro respiratorio. Y esto es un poco la realidad, no solo del Mercosur, sino la realidad del proceso de integración, de lo que nosotros tenemos que estar viendo. Cuando Europa y Estados Unidos se encuentran en crisis, uno dice, ¿por qué crecen otros países de esta manera? ¿Por qué vemos que el Uruguay ha crecido en el año 2003? Yo era ministro de Industria en un gobierno del país. Me acuerdo que el ministro Malán llegó al Uruguay y juró sobre la Biblia que no iban a devaluar. No sabíamos que era gnóstico. Y se produce una devaluación, se produce una ruptura con la Argentina, viene la crisis argentina, viene y por suerte no teníamos un helicóptero adecuado porque si no se llevaban al doctor Valle también desde las ojeras. Y cuando digo esto lo digo porque en este esquema de integración y de relacionamiento nosotros tenemos que saber que la simetría debe jugarse con seriedad, pero además con comprensión. Y yo quiero hacer esta referencia porque a mí me parece muy importante, sobre todo por los episodios que hemos vivido en los últimos tiempos, defender el concepto de la seguridad jurídica, el concepto del Estado de Derecho, pero no simplemente del Estado de Derecho o de la seguridad jurídica que a mí me conviene o que defiende mi interés. El concepto de seguridad jurídica a partir de la ley que es la que libera, la que crea las condiciones de la igualdad y la que es además la garantía para que los que opinen a favor o en contra puedan convivir sin expresar sus opiniones desde el punto de vista de la intolerancia o de la soberbia. Y nosotros hacemos un proceso de integración y un país se inserta en el mundo y en la región, y si es pequeño con más fuerza desde la seguridad jurídica. El escudo de los débiles es el derecho. El escudo de los países que quieren que se cumplan con los compromisos es precisamente que se honre la
asumen los otros estados y que las orientaciones de un proceso, si hay que cambiarlas, se haga sobre la base de una reflexión en conjunto y no sobre la imposición de los que pueden más sobre los que pueden menos. Y hoy tenemos, como bien se decía, China es la primera exportadora de bienes del mundo, la tercera exportadora de servicios. Hoy el mundo se ha trasladado al Asia y mientras China crece a un 9 o un 10, ahora este año empieza a tener una caída, se vaticina cerca del 6,5 o 7%, América Latina, por una reacción natural, porque donde estamos exportando nuestras materias primas con estos precios tan importantes, crece un 4% casi automáticamente. Y entonces uno ve el promedio en que ha crecido el Paraguay en los últimos años o el Uruguay, y son absolutamente dispares el crecimiento de los países desarrollados. Y son dispares porque precisamente el mundo cambia, la demanda es otra y estamos exportando nuestras materias primas a precios importantísimos. Cuando ustedes ven el precio de la soja o el precio de otros productos, más allá de que unos suban o bajen, sabemos cuál es el margen. Y entonces siempre se da esa situación hasta casual. Yo digo, los uruguayos hemos tenido esta suerte en el ámbito del Mercosur o del ámbito de la región, históricamente, de que Hernandarias trajo la ganadería y de que Kirchner trajo la agricultura. Porque desde que estableció las reacciones a las exportaciones, el cambio del sistema productivo uruguayo ha sido absolutamente importante. Se trajo tecnología, se trajo mercado, se abrió y además se convencieron los uruguayos de que había que trabajar con dos brazos y que uno tenía que dejar a veces mate fuera. Yo digo esto para que ustedes vean lo que es un enfoque de la inserción de un país y sobre todo para el Paraguay. Dice, bueno, ¿cómo me inserto? Y cuando uno dice, bueno, se puede cambiar el Mercosur, se puede cambiar el sistema. Nuestro sistema era acceso a mercado, programa de liberación comercial, lineal, progresivo, automático, una unión aduanera que iba a tener un arancel externo común, lo más bajo posible para favorecer la competitividad, políticas comerciales comunes. Bueno, ha tenido sus variaciones, sus tropiezos, sus dificultades, sus grandes dificultades, pero es un proyecto que se puede ir ajustando. Lo que no se puede ir ajustando sobre la base de que al que no coincide con algún tema o al que molesta hay que suspenderlo. Porque este es el tema. Se cambió la naturaleza. Hoy la Argentina dice, yo quiero volver al modelo de sustitución de importaciones. ¿Y qué es lo que hace? Levanta sus aranceles al 35% consolidado de lo que sí, Brasil lo acompaña. Bueno, muy bien, se hace de manera hasta de carácter un poco más manual para que se pueda, no sea tan rígido, pero también es cierto que la filosofía del Mercosur de apertura y de competitividad cambia porque hay uno de los socios que han comenzado a recorrer el camino del comercio administrado. Es decir, cupos, licencias y además una protección que, más allá del destino que se pueda tener, por lo menos lo que he aprendido en los primeros inicios de mis estudios es que protección sin reconversión es pobreza asegurada. Y esperemos que eso no suceda. Pero la reconversión es parte de la modernidad, de la productividad, de la competitividad. Pero este Mercosur ha tenido además este tipo de cambio, y yo digo Mercosur porque estamos viendo de lo que es la integración, y se ha visto expuesto a otro tipo de fragilidad, que es la fragilidad institucional. Porque, repito, la norma jurídica es la gran garantía o el escudo de todo lo que participa. Pero si los laudos arbitrales no se cumplen, o la Argentina bloquea el Uruguay por 4 años en un puente, y le decimos a Brasil, miren, tenemos este problema mercosuriano, impedimento bilateral. Es decir, nosotros sentimos, yo digo esto no como sentimos la necesidad de que más allá de los intereses, la simetría se considere de forma tal de que una bilateralidad natural, histórica y hasta aceptable no se termine en una exclusión expresa o tácita de las economías más pequeñas que puedan molestar.
y de esto que estamos hablando hoy. Pero tenemos nuevos actores, porque el Mercosur, comercial, proyecto político, es un proyecto estratégico, ha ingresado en una fase distinta y ha ingresado en una fase donde la región se encuentra enfrentada a un nuevo actor político, que es el populismo, con más legitimidad que tenga, pero que cuya visión, cuyo eje de funcionamiento es la relación del pueblo legitimando al presidente, pero las instituciones montesquianas, si se oponen a eso, son una molestia prescindible. Y esto es un tema para reflexionar, porque cuando hoy me dicen que un parlamento de golpe de Estado, yo confieso, he visto cientos de golpes de Estado contra el Parlamento, pero no he visto parlamentarios sometiendo a las Fuerzas Armadas y mucho menos el Parlamento ejerciendo la coerción sobre la sociedad, sino representando lo que es la soberanía y además aplicando dentro de su propia interpretación la Constitución de la República. Pero aún si esto fuera de otra forma, los principios de derecho internacional que debemos mantener, que es lo más grave que hemos hecho en el Mercosur hoy, que es la fractura de un principio de la no intervención, hemos ingresado hoy en la fragmentación, la intervención y el conflicto. Y entonces cuando nos enfrentamos a esto, el derecho vale muy poco, porque la interpretación la tiene alguien que está respaldado en otros temas, que no son precisamente los principios, sino los recursos. Y los acompañan otros que tienen la necesidad de disciplinar algunas de las disfuncionalidades del sistema, pero que si es un país chico no importa porque no es capaz de desestabilizar todo. Y entonces nosotros tenemos un raro matrimonio en el Mercosur: el delirio caribeño con la esquizofrenia rioplatense. Y de este matrimonio me declaro huérfano. Y digo esto porque no es simplemente un discurso político, es el reconocimiento de una realidad. Cuando yo repaso todo lo que tenemos que hacer, todo lo que el Paraguay tiene que hacer para insertarse externamente, lo tiene que hacer sobre la seguridad jurídica, sobre las normas que rigen los certificados de origen, el acceso al mercado, la seguridad del inversor, en un país que es el único que no tiene litoral marítimo, que nunca tuvo, y que el inversor cuando realiza una decisión de esa naturaleza está pensando en un mercado regional, obviamente, por la cercanía, pero también es regional, pero necesita saber que las reglas del juego se van a cumplir, que va a haber alguien que le diga que tiene razón, o que alguien le diga que no tiene razón, pero que sea un juez imparcial en el manejo de un proceso de integración compartido. Y todo este tema lo hace como un desafío, porque además el Mercosur, además, más allá del tema comercial, ha incorporado 3 temas más, que son muy importantes para el Paraguay, en particular. Es la infraestructura, la energía y la comunicación. Es un proyecto que con mucha inteligencia Fernando Enrique Cardoso fue desarrollando, porque vio la visión geopolítica de los temas, y que el Paraguay, la inserción para el Paraguay es absolutamente clave, porque la política de los meridianos, la salida de sus productos al Río de la Plata, incluso al Atlántico o al Pacífico, necesita un sistema de geopolítica, de conectividad física, que le dé la seguridad suficiente como para que el que produce tenga en cuenta los costos que tiene, entre otras cosas, el transporte y lo que hace a la competitividad de una determinada producción de inserción económica. Hoy el Paraguay está exportando a terceros países, y cifras muy importantes. Lo del Mercosur es, si ustedes no miran, relativamente poco, porque hay que analizar las dos cifras, las cifras reales y las cifras que van de los productos que van por las zonas francas uruguayas, que son a terceros países, y más o menos a mí me da un 20% aproximadamente del porcentaje de 20 o algo por ciento del Mercosur real, diríamos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuánto exporta hoy el Paraguay a la Argentina? Un 7% lo exportamos
¿Cuál es el problema que tenemos? Si los productos industriales que queremos exportar a Argentina con mayor valor, esos productos tienen la gran dificultad de que están sometidos a licencias de importación o a cualquier tipo de restricción, porque el objetivo del gobierno argentino o del gobierno del momento es un superávit de 10.011 millones de dólares en la balanza comercial. Por tanto, el tema del acceso al mercado está en función de otro tipo de prioridad y no de las obligaciones asumidas en forma multilateral. Entonces yo todo esto para que ustedes vean lo difícil que es, pero también lo serio que es el tema. Y a mí, ustedes se preguntarán, porque a mí me preguntan a veces, ¿cuántas veces uno se pregunta, ¿y qué estamos haciendo en el Mercosur? ¿Y saben cuál es mi respuesta? Yo digo, bueno, ¿a dónde me puedo mudar? Y todavía la máquina roqueladora no se ha inventado, para que nosotros podamos flotar en el océano Atlántico o en el océano Pacífico. Vivimos la intensidad de los aspectos en la política fronteriza, en el relacionamiento. No es lo mismo que Chile, que tiene una cordillera, y a veces la mira con alegría por varios instantes. Pero yo digo, ustedes se dan cuenta que nosotros vivimos en una región, y esa región y esa cuenca no es la primera reacción que tiene que salir de un gobierno enojado, sino que tiene que salir de un gobierno serio, con serenidad y firmeza, pero sobre todo reclamando la seguridad jurídica que necesita para poder convivir. Por eso, a mí no me gusta, porque la primera tentación es aconsejarle, vamos a partir del clavo, porque el tétano se lo agarra el que le patea. Y entonces lo que hay que buscar es cómo se dobla ese clavo, cómo se trabaja sobre esa realidad y cómo se desarrolla una estrategia que es única, porque no es la misma que tiene Brasil, no es la misma que tiene la Argentina, mucho menos la que tiene Venezuela y el Uruguay, porque el Paraguay está en el marco de esa inserción en la geofísica o en la geopolítica, en el transporte y en la vinculación de lo que es su salida de los productos desde una producción mediterránea. Agregar valor, tener más industrias, a veces son parte de una decisión, a veces son parte de una realidad. Hoy, por más industrial que se quiera hacer en muchos aspectos, la demanda y los precios internacionales, habida cuenta del cambio del escenario, se dan precisamente sobre las materias primas. Y es donde a veces los países tienen más dificultades. Yo estaba viendo, quizás Rubén me pueda corregir, ayer estaba hablando con nuestro ministro de Economía, que a pesar de ser un gobierno de yo opositor, yo lo escucho porque por lo menos me aseguro que está equivocado. Más allá del cambio de ideas, él decía, bueno, el Brasil va a tener una caída industrial este año. Una caída quiere decir un descenso industrial. Y bueno, obviamente porque está cambiando también su matriz productiva, porque hay una cadena agroindustrial, porque obviamente la demanda en el mundo asiático y en otros países está dándose por las materias primas. Pero aquí el gran desafío para el Paraguay, voy redondeando, es cómo nosotros definimos nuestra inserción, que depende de los mercados externos, depende de las decisiones externas de los precios internacionales, pero depende también del diseño estratégico que se pueda definir más allá de determinado periodo de gobierno. Y esto es muy importante para todos, lo digo para mi país como para tantos otros. Lo que no es aconsejable en hemisferios como el nuestro, América Latina es el continente más desigual del planeta. No es el más pobre, es el más desigual. Y entonces la obligación que tenemos los gobernantes es no solo trabajar para la próxima elección, porque sin elección no ganamos, pero también es pensar en la próxima generación. Y eso es un poco la seriedad y planteo cuando uno éticamente dice, jurídicamente yo tengo razón porque soy un país que he tenido esta frustración en el Tratado de Asunción, en el Tratado de Europresto, en Ushuaia. Bueno, no estoy simplemente defendiendo mi interés, estoy diciendo, miren, que aquí hay alguien que está por encima de la norma y que si no volvemos a la norma no vamos a tener ni destino ni capacidad de definición del futuro. Entonces cuando esto se plantea, yo digo, no es solo pateando el clavo,
es definiendo una posición estratégica, pero también haciéndolo con firmeza y profesionalidad. Miren que la profesionalidad no es un estilo intelectual, la profesionalidad es el saber o tener también esa cuota de intuición que se tiene a veces en la política, que lo tienen los gobernantes a veces, que es la capacidad de olfatear atrás de la loma. Que eso es parte de esa intuición que los líderes pueden tener, olfatear atrás de la loma. Bueno, ese olfateo atrás de la loma es lo que el Paraguay, me parece, nosotros tenemos que hacer, los uruguayos también, porque yo simplemente reflexiono, no me gusta hablar mal de mi presidente porque es el mío, aunque no lo haya votado. Te regalaría una corbata, pero no puedo. Pero tampoco me gusta hablar, yo digo, el Uruguay también tiene que recuperar esas cosas, y también la visión de que los países van más allá de 5 o 6 años, sobre todo cuando el ser nacional en un Estado deja de ser una condición para ser una profesión. Y hay aspectos básicos en los temas. Y hay que ser firme, que no es lo mismo que soberbio. Hay que ser seguro en lo que se hace. No hay que aumentar fragilidad, hay que darle profesionalidad, hay que darle un respaldo político a que fuera en una determinada línea, si es que se puede hacer. Y esto no estoy haciendo ni abogando por temas de carácter interno. Pero lo único que se debe hacer para mí, y seguir siendo un elemento fundamental, y hoy en América Latina, es repetir aquello que decía el doctor Luis Alberto Herrera, que yo lo tengo grabado acá. La intervención es una palabra maldita. Y cuando se interviene y se entromete en los asuntos internos de otros estados, cualquiera sea una gran potencia, una menor potencia o un aspirante a potencia con inflación de autoestima, cuando eso ocurre, se tiene que decir no. La intervención es una palabra maldita, y los asuntos domésticos de un país, a pesar de estar integrado, lo decide su pueblo y no el gobernante iluminado de turno de afuera. Por eso yo reflexiono sobre estos temas, porque los tiempos que van a venir no son fáciles. Porque van a haber tiempos en que van a decir, bueno, nos volveremos a sentar en el Mercosur. ¿Y qué va a decir el presidente de Venezuela con la zona de libre comercio que tiene con Israel? Que tiene rotas las relaciones, y que además Colombia se supone que es el Israel de Sudamérica, y que el señor Capriles es el candidato del sionismo. Miren a qué grado hemos llegado. Y vamos a coexistir con un nuevo socio del Mercosur que dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un proceso degradante, moral, y 2 o 3 cosas que me animo a repetir. Y mientras tanto nosotros los uruguayos, hace 3 meses, 4 meses, el presidente en la Asamblea General hace un acto de pública disculpa en función de una sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Corea. No se puede caminar con un pie calzado y un pie descalzo. Se llagan los 2 pies. Entonces, cuando tenemos esto por delante, ya no es solo el tema comercial, de organización, es rescatar la dignidad de la seguridad jurídica, que son los derechos de los ciudadanos, de todos, de los únicos que no tienen sindicatos, que son los que andan de a pie, los que pagan la luz, los que pagan la energía, los que trabajan en la fábrica que se les cierra, o los que simplemente ven desfilar un canciller de otro estado tratando de levantar a los comandantes de otro estado. Y esto no es un tema político así como si fuera una manifestación, es Estado de Derecho, proyecto de desarrollo estratégico único para cada país y modelo de inserción externa. Y ese modelo tiene que ser compatible y trabajar en conjunto. Y el corazón de ese tema siempre es el sector privado y el inversor. Porque es el que da seguridad, el que da trabajo, el que exporta, pero también es el que tiene que ser controlado desde el punto de vista de cuáles son las políticas de desarrollo sustentable más adecuadas para los países, habida cuenta de los desafíos que tenemos hoy en el mundo moderno, donde la tecnología y las grandes empresas
están mirando dónde trabajan y a veces no miran cuáles son los daños. Todo esto es un modelo de país, de pensamiento, de madurez, donde tenemos que buscar esto. Cuando el Paraguay, desde acá, de la asunción de la madre de las ciudades, tenemos que también mostrar que es, por ejemplo, capaz de... Yo he tratado de hacerlo con nuestro presidente del anterior logrado, tuvimos esa dificultad con la Argentina por las fábricas de celulosa. Digo, bueno, es muy sencillo, vamos a ir por la proactiva. ¿Cuál es la inserción nuestra? Vamos a pedirle que en el ámbito de la Cuenca del Plata elaboremos un protocolo ambiental de protección de la Cuenca del Plata. Y le ponemos los requisitos y las exigencias, por ejemplo, que nosotros le pusimos a las papeleras uruguayas. Pero ¿sabe cómo se meten debajo de la cama? Porque una cosa es lo que hay en cuenta y otra cosa es saber si se tienen las mismas exigencias que hoy no se permite publicar respecto de los resultados de las inspecciones ambientales que se hacen en esa inversión de carácter común por ser un periodo perenne. Y bueno, se puede ir por lo proactivo. Si vamos a buscar una mejor calidad de vida, vamos a hacer un protocolo ambiental, vamos a buscar que Paraguay en su inserción tenga una muestra clara de su visión del transporte intermodal, el aeropuerto, la ruta, la infraestructura, las prioridades, porque no crean que nosotros tenemos un problema muy distinto. Nuestro problema del Uruguay, estamos entre la alternativa de ser o la bisagra del Cono Sur o el Peñón de Gibraltar. Y muchos quieren que seamos el Peñón de Gibraltar. Digo muchos, no digo muchos, no digo todos, pero a veces son los muchos que deciden fuera o adentro, a veces también. Entonces, todos estos temas son de una definición profesional, política, de serenidad, firmeza, liderazgo, intuición. Pero una cosa es decir, me voy de acá y arréglese como fuera, y otra cosa es decir, ustedes están equivocados porque están violando mis derechos fundamentales. Y frente a la verdad, el cara a cara es muy difícil de soportar. Entonces, esto es lo que a mí me parece que hay que levantar como un proyecto, no contra nadie. ¿Cómo me gustaría ser anti-norteamericano y exportar 50.000 millones de dólares todos los años? Así cualquiera huele a azufre cuando van a hacer su vida. Lo que tenemos que ser es coherentes en el planteo. Decir, bueno, queremos este proyecto, nuestra seguridad jurídica está en juego, queremos también que se respeten nuestros derechos y queremos hacerlo sin la simplicidad o a veces la ingenuidad de pensar que somos capaces de bater el clavo y no inventar el teta. Yo hace un tiempo, siempre lo repito, Rubens está por aquí y sabe muy bien que yo lo hago. Además, si uno pierde el humor, puede perder las elecciones, pero el humor no. Un día Luis Felipe, que mi amigo, me decía, Sergio, está muy bien lo de Uruguay, y está muy bien, pero no te olvides, ¿desde cuándo la cola no mueve el perro? Y es cierto, lo de que la cola no mueve el perro es el concepto más claro de la simetría. Yo no voy a imponerle al Brasil y a la Argentina cuáles son las políticas, pero si estoy en un proceso de integración, por lo menos que sean parte también de una forma, de la colaboración y de hacer concesiones, y no de estar siempre en la reticencia y en la medida chiquita y mezquina de pensar de que la integración se hace a pesar de los socios chicos con los que recorremos el camino. Entonces, todo esto lo hago hasta con terapia de grupo, porque yo me siento tan integracionista, pero tampoco estoy para que se me diga hoy que la intervención está bien y que se me diga hoy, lo voy a decir sin anestesia, que Cuba se retire del Paraguay porque se rompió la democracia. No me hagan bromas de ese tipo, porque entonces tenemos concepciones distintas de la libertad. Lo que yo puedo reflexionar es seguridad jurídica, Estado de Derecho,
líneas básicas de relacionamiento, afianzar la posición sin bajar la bandera, pero tampoco sin irse más allá del límite, la firmeza, la seguridad y el proyecto con 4 o 5 líneas para que el futuro del Paraguay y de su inserción, que también es como el del Uruguay, tomador de precios y de decisiones internacionales, tenga en el ámbito interno una sustancia efectiva para ser respetado precisamente por su apego al derecho y a la norma. Y eso yo le digo porque y termino, porque te pido mil disculpas porque uno se entusiasma de otras cosas como me dan ganas de cantar en guaraní. Yo le digo, los negociadores, los presidentes, los gobernantes son todos seres humanos, pero también representan a los países. Y yo me acuerdo que Guido Di Tella, que era mi amigo, le tengo un gran respeto, un gran recuerdo, un día me dijo, mirá, yo llegaba muy joven de canciller, y me dice, mirá, te voy a pedir 2 cosas. No me enseñe Derecho Internacional, estoy harto de los uruguayos profesores de Derecho Internacional. Y después no te metas con la vieja. Y yo le pregunté, ¿quién es la vieja? Las Islas Malvinas. Y entonces yo le dije, bueno, hacemos un acuerdo, pero no te metas con el viejo. ¿Quién es el viejo que Canal Martín García? Bueno, aquí en estas cosas, en esta negociación está la profesionalidad y el respaldo también de una construcción política adecuada. Yo tengo serias discrepancias, entre otras cosas, como se ha manejado este tema, y yo interpelé al ministro y al presidente de mi república, que fueron a Mendoza pensando que en Venezuela no iba a ingresar porque era jurídicamente nulo todo lo que se hizo. Quiero insistir, es nulo. Se ha violado en forma flagrante el derecho sin ningún tipo de explicación. Y cuando volvió, tomó la decisión. Y entonces yo le decía al ministro, usted me hace acordar una famosa frase del doctor Luis Alberto Herrera, un negociador que fue a conversar con el caudillo, que ustedes, vaya si amor tenía por el Paraguay. Y era un dirigente de lo que a veces acané, como dicen acá. Y entonces dice, yo voy a hablar con el doctor Herrera, dice, ¿y qué va a hacer? Dice, voy a cambiar ideas. ¡Qué bien! Y lo bueno dice, ¿cómo te fue? Muy bien. Llevé mis ideas y me traje las de él. Bueno, acá nosotros hicimos lo mismo. Fuimos a Mendoza con nuestras ideas y nos trajimos las ideas de Chávez. Y así no va. Suerte, fuerza y sobre todo firmeza y serenidad